Hay días que uno espera durante años imaginando que van a estar llenos de personas. Que va a haber caras conocidas entre el público. Que cuando diga su nombre y suba al escenario va a buscar entre la multitud y va a encontrar a alguien que lleva ahí desde antes de que empezara todo. Mi graduación no fue así. Subí al escenario. Busqué entre el público. No había nadie. No de mi familia. Ni mis padres, ni mis hermanos, ni ninguno de los tíos que durante años habían dicho que estarían ahí. 10 años después llamé a cada uno de ellos. No para reclamarles nada. Para entender, finalmente, lo que había pasado ese día. Pero para contaros lo que descubrí en esas llamadas necesito contaros primero lo que había antes de la graduación. Crecí en una familia donde mi camino académico siempre fue visto con cierta distancia. No con desprecio. Con esa indiferencia específica que produce no entender bien lo que alguien está construyendo y, por lo tanto, no saber cómo acompañarlo. Era el primero de mi familia en ir a la universidad. Eso, en algunos entornos, se celebra con orgullo desde el principio. En el mío, generó más confusión que entusiasmo. Nadie sabía bien qué preguntar. Nadie tenía un marco de referencia para entender lo que significaba estudiar lo que yo estudiaba, ni por qué importaba. Durante los años de carrera, conté pequeñas cosas. Exámenes aprobados. Proyectos terminados. Las llamadas que hacía para compartir esos momentos solían recibir respuestas breves, amables pero distantes. Como quien escucha hablar de algo que entiende que es importante para la otra persona, sin terminar de sentirlo como propio. Cuando se acercaba la fecha de la graduación, lo mencioné varias veces. En las reuniones familiares. En las llamadas. En los mensajes del grupo familiar. Mis padres dijeron que intentarían ir. Mis hermanos, que verían cómo se organizaban con sus horarios. Algunos tíos hicieron comentarios genéricos sobre lo orgullosos que estaban, sin comprometerse a nada concreto. Yo, con la ingenuidad de quien quiere creer, interpreté eso como un sí implícito. El día de la graduación llegué temprano. Until ese momento, todo era ilusión. La toga. El sonido del salón llenándose. La sensación de que algo importante estaba a punto de cerrarse. Cuando llegó mi turno y subí al escenario, busqué entre el público con esa mirada rápida que uno hace en esos momentos, casi sin pensarlo. No encontré a nadie. Terminé la ceremonia. Recogí el diploma. Salí del salón con la misma sonrisa que todos llevaban puesta, aunque por dentro algo se había quedado vacío de una forma que no supe nombrar completamente en ese momento. Llamé a mi madre esa misma tarde. Le pregunté qué había pasado. Me dijo que había surgido algo. Que lo sentía. Que la próxima vez intentarían organizarse mejor. No hubo próxima vez en el sentido de otra graduación. Pero sí hubo, durante los años siguientes, una distancia que se instaló sin que nadie la nombrara directamente. No una ruptura. Algo más sutil. La sensación de que ciertos logros míos no encontraban en mi familia el espacio que yo hubiera necesitado que encontraran. Seguí construyendo mi vida. Trabajo, proyectos propios, relaciones que sí supieron darme ese tipo de presencia que mi familia, en ese momento concreto, no supo dar. Con el tiempo, dejé de mencionar mis logros en las reuniones familiares con la misma esperanza de antes. No por rencor activo. Simplemente, había aprendido a no esperar de ese lugar lo que ese lugar no parecía poder ofrecer. 10 años después de la graduación, en un periodo de mi vida donde estaba haciendo un ejercicio más amplio de revisar ciertas relaciones y ciertos patrones, decidí hacer algo que llevaba tiempo pensando. Llamar, uno por uno, a las personas que no habían ido ese día. No para reprochar. Para entender. Empecé por mi madre. Le pregunté, con calma, qué había pasado realmente ese día. No la versión rápida de surgió algo. La versión completa. Mi madre, después de un silencio, me contó algo que yo no sabía. Que mi padre había tenido, esos días, una situación laboral complicada que la había absorbido por completo. Que ella,
en medio de esa tensión, no había sabido priorizar bien y había dejado que el día pasara sin organizar nada. Me dijo que después se había sentido muy mal. Que no había sabido cómo abordarlo conmigo en su momento. Que el silencio posterior había sido, en parte, vergüenza por no haber estado. Llamé después a mi padre. Su versión coincidía en lo esencial. Añadió algo más, que en esa época él no entendía bien lo que yo estaba estudiando, ni por qué era tan importante para mí. Que, en su cabeza, la graduación era un trámite más, no el hito que era para mí. Que con los años, viendo lo que había construido con esos estudios, había entendido lo equivocado que estaba en esa valoración. Llamé a mis hermanos. Cada uno tenía su propia versión, ninguna especialmente dramática. Horarios complicados. La sensación de que, si los padres no organizaban algo claro, ellos tampoco sabían cómo hacerlo. Una falta de costumbre, en la familia, de celebrar ese tipo de logros con la intensidad que otros eventos sí recibían. Llamé también a algunos tíos. Las respuestas se parecían entre sí. Nadie había tenido una mala intención explícita. Simplemente, ese día no había estado, para nadie de ellos, en el lugar prioritario que sí había estado para mí. Ninguna de esas conversaciones cambió lo que pasó aquel día. Pero todas, juntas, me dieron algo que durante 10 años no había tenido, una comprensión más completa de lo ocurrido, sin la simplificación que mi cabeza había construido con el tiempo. No era que no me quisieran. Era que no habían entendido, en ese momento, lo que aquel día significaba para mí. Y que esa falta de comprensión, sumada a la desorganización propia de una familia con sus propias dinámicas, había producido una ausencia que yo viví, durante años, como un mensaje sobre mi valor para ellos. Cuando terminé esas llamadas, no sentí ni rencor renovado ni un perdón instantáneo que lo arreglara todo. Sentí algo más parecido a la claridad. Lo que aprendí de ese proceso tiene varias capas. La primera es sobre la diferencia entre lo que pasa y lo que uno interpreta que significa lo que pasa. Que nadie fuera a mi graduación no significaba, necesariamente, que yo no importara. Significaba que, en ese momento concreto, por razones distintas en cada caso, ninguno de ellos supo o pudo estar presente. La interpretación de que eso decía algo definitivo sobre mi valor para ellos era mía, construida con el dolor del momento. La segunda es sobre el valor de preguntar, incluso años después. Que 10 años de silencio sobre lo ocurrido habían dejado que cada uno construyera su propia versión simplificada, y que solo al volver a abrir la conversación pude tener una imagen más completa, más humana, de lo que realmente había pasado. La tercera es sobre lo que se hace con esa información una vez que se tiene. No usé esas llamadas para reabrir una herida indefinidamente. Las usé para cerrar algo que llevaba 10 años abierto de la peor manera, en la imaginación, sin datos reales. Y la cuarta es sobre las graduaciones que vienen después. Aprendí, con los años, a construir mi propio público. Personas que sí entendían lo que cada logro significaba. Que sí estaban presentes, no por obligación familiar, sino porque elegían estarlo. Esas presencias, construidas con el tiempo, llenaron de otra forma lo que aquel escenario vacío me había dejado sentir. No borraron lo que pasó. Pero le dieron a esa historia un final distinto al que yo había estado contando durante 10 años. Eso es todo. Gracias por escucharme.